Me encuentro con vosotros aquí detrás en la Ópera de Viena y os pregunto, ¿Were you born? Me miráis con cara rara. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Puedes repetir? Y entonces digo, ¿Were you born? Y seguís sin entender. Y ya repito una última vez y digo, ¿When were you born? Y decís, 1978. Y me dais un año. Y digo, pero no, pues yo no quiero saber eso. Y entonces ya digo, claro, si es que tenía que haber preguntado, ¿Where were you born? ¿Vale? Estaba utilizando were, que es del verbo to be, pero en realidad debería de haber utilizado where, que es ¿dónde? Que es un adverbio interrogativo. ¿De acuerdo? Pues claro, normal que me pusiera esa cara y no me entendiera. Pero vosotras y vosotros no vais a tener ningún problema porque a continuación vamos a trabajar con nuestra Session 27 Adverbs, Interrogative Adverbs, ¿vale? Vamos a aprender a utilizar los adverbios interrogativos correctamente para que no cometáis el error que acabo de cometer yo, ¿de acuerdo? Y no pongan caras raras. Así que vamos allá y vamos a aprender a utilizar los adverbios interrogativos que son tan sumamente útiles y habituales. Pero naturalmente, no sin antes recordaros que me deis esos likes, que me hagáis esos comentarios, esas preguntas, esas consultas que soléis hacer tan habitualmente y que nos vienen también, no solamente a mí, para motivarme evidentemente y saber, sentir ese calor de que estáis pendientes de las sesiones y sentiros al otro lado de la pantalla, sino también para que el resto de la familia, el resto de este gran canal, pues se anime, vea que hay personas que participan, que dan sus likes, que hacen sus preguntas, sus consultas, y ellas y ellos también lo hagan, ¿de acuerdo? Bien, pues nada más, vamos entonces a trabajar con nuestra Session 26 Interrogative Adverbs. ¡Let's go! Bien, pues igual que siempre empezamos con la imagen inicial para que os vayáis familiarizando con lo que vamos a ver. Aquí tenéis tres ejemplos de adverbios interrogativos, ¿vale? Se les suele confundir con los pronombres interrogativos porque empiezan también por WH. La diferencia es que en este caso estamos preguntando por los complementos del verbo, es decir, aquellos elementos de la oración que complementan al verbo, y por esa razón a esto se le llaman adverbios, porque cuando tú preguntas por when te van a dar un lugar y el lugar directamente está relacionado con el verbo, no con el sujeto, ¿vale? O cuando te preguntan por why, ¿por qué? Pues te van a dar una razón que está relacionada directamente con el verbo. Bien, pues tenemos when, que es cuando, why, que es por qué, how, que es el único que no empieza por WH, ¿vale? Empieza por H, pero sigue siendo un adverbio interrogativo, y que cuando hablamos de WH questions, aquí también se introducen estos, porque estos también sirven para preguntar en inglés y empiezan todos ellos menos el how con WH. Bien, pues vamos allá entonces, como siempre, con los logos, el logo del canal, logo de las sesiones, el icono del canal, y tenemos nuestra sesión 27, Session 27, Interrogative Adverbs, como os acababa de decir. Bien, pues vamos a proceder. Interrogative Adverbs. Aquí tenéis cuáles son, ¿vale? Why, where, when y how. Why, ¿por qué? Where, ¿dónde? When, ¿cuándo? Y how, ¿cómo? ¿Vale? Aquí tenéis una imagen que se ha desplegado, pues con una serie de niños que están exactamente diciendo pues los adverbios con los que vamos a trabajar, y se incluye in what manner, que sería en qué manera, ¿vale? Pero que ya veis que eso es un grupo de palabras, no es una sola palabra, por lo tanto no se considera un adverbio interrogativo. Bien, pues vamos allá. Why? Explanation or reason for something. Es decir, why es lo que hace es preguntar por o pedir una explicación, explanation or reason o razón for something, para algo. Ejemplos. Bien, el típico ejercicio con huecos y elementos entre paréntesis para que los utilicéis y podáis hacer la pregunta correcta. Idlo pensando y yo, como ya sabéis,
que es mi costumbre, os voy a facilitar, para que no os desesperéis, la respuesta inmediata. Bien, pues why is your mother reading a lot of books this week? Es esta semana, como es esta semana, pues es un presente continuo, ¿vale? Por lo tanto, presente continuo, después del why, primero utilizamos siempre el adverbio interrogativo, luego, en este caso, el auxiliar verbal, que es el verbo to be en presente, luego el sujeto your mother y luego el verbo, que en los tiempos continuos ya sabéis que van siempre en gerundio, ¿vale? Por lo tanto, ¿por qué está tu madre leyendo, reading a lot of books this week, un montón de libros esta semana? El otro ejemplo, que no se había traducido inicialmente, dice, entre paréntesis, people sleep, gente dormir, with their mobiles, con sus móviles. Pues, why do people sleep with their mobiles? En este caso, como estamos preguntando por la gente en general, es una pregunta en presente simple, ¿de acuerdo? Por lo tanto, why do, auxiliar verbal de presente simple, people, la gente, porque la gente sleep, duerme con sus móviles, ¿vale? Bien, esto no tiene mayor secreto y espero pues que os resulte fácil utilizar no solamente el why, sino los que vamos a ver ahora a continuación, ¿no? Bien, el where. Pues el where lo que se utiliza es para pedir, para que nos den location, situación, localización, o situation o situación de algo, something o somebody, alguien, ¿vale? De alguien o de algo. Ejemplo, your parents live. Viven, tus padres vivir, o tus amigos ir de vacaciones, for holidays. Vale, pues como utilizáis los elementos que están entre paréntesis para hacer la pregunta correspondiente, colocándolos en el hueco que os he facilitado, ¿no? Bien, pues lo vais pensando y yo os doy la respuesta inmediata. Where do your parents live? ¿Dónde viven tus padres? Es una pregunta en presente simple porque no tenemos ningún adverbio que nos indique que la acción está ocurriendo en este momento, ¿vale? Por lo tanto, where do your parents live? ¿Dónde viven tus padres? O bien, where are your friends going to for holidays? Dice, ¿dónde tus amigos ir de vacaciones? Hombre, aquí en este caso se podía interpretar también que es donde van habitualmente, en cuyo caso sería where do your friends go to for holidays, ¿vale? Pero lo habitual es preguntar que dónde están yendo en este momento o dónde van el año que viene, ¿no? Por lo tanto, en presente continuo, where are your friends going to for holidays? Daos cuenta que aquí el to va al final de la pregunta, porque for holidays es un complemento, ¿vale? Simplemente para saber que se trata de vacaciones. Pero la pregunta esencial, los complementos directo e indirecto, ya se han dado antes. Where are your friends going? Es decir, your friends es el sujeto, no hay ningún complemento porque for holidays es un complemento circunstancial. Por lo tanto, el to va siempre detrás del complemento directo o indirecto si los hay. Y si no los hay, pues inmediatamente después del verbo. Yo podía haber dicho aquí to where, a dónde, ¿vale? Pero eso no es habitual en inglés. En inglés ya hemos visto que preferimos las preposiciones al final de la pregunta, ¿vale? Por lo tanto, aquí después del verbo. Where are your friends going to for holidays? ¿Vale? Bien. Vamos entonces con el when, que es muy parecido al where, pero en lugar de preguntar por un lugar, por una situación, pregunta por un momento, moment of an event or action, un momento de un evento o de una acción, ¿vale? Cuando tiene lugar el evento o cuando tiene o tuvo lugar la acción, ¿vale? When, traducción, cuando. Ejemplo con, como siempre, elementos entre paréntesis para que los utilicéis correctamente en el hueco para poder hacer la pregunta, ¿vale? Entonces, when, bueno, the fair es feria, ¿vale? Y end es terminar. La siguiente, the pack, es el paquete, come, venir. Y luego dice, I need it ASAP. ASAP es la abreviatura de una expresión muy habitual, no solamente en inglés, sino en cualquier otro idioma, como por ejemplo en español, as soon as possible, tan pronto como sea posible, ¿vale? As, A-S, soon, escrito son, con dos os, as possible, con doble S, ¿vale? As soon as possible. Como es largo, hay mucha costumbre en inglés, sobre todo en Estados Unidos, de
hacer abreviaturas con las expresiones más comunes, ¿vale? Por lo tanto, ya mucha gente en lugar de decir as soon as possible dice ASAP. Bien, pues lo necesito tan pronto como sea posible, ¿vale? I need ASAP. Solución. When does the fair end? ¿Cuándo termina la feria? When is the pack coming? ¿Cuándo viene el paquete? No hacemos la pregunta en presente simple porque en presente simple implicaría que el paquete viene habitualmente. No estamos hablando de un paquete que viene habitualmente. Estamos hablando de un paquete que ocasionalmente estamos esperando en un momento dado, ¿vale? Por lo tanto es un presente continuo. When is the pack coming? I need it ASAP. Y aquí tenéis la abreviatura tal y como os había dicho entre paréntesis, ¿vale? As soon as possible. Vale, finalmente el how, que es el cómo, ¿vale? How significa cómo y por lo tanto pregunta para que le responda por un método, process, proceso, or means to perform an action, means, maneras, formas, to perform, de realizar, an action, una acción, ¿vale? Bien, pues vamos a ver. Ejercicio, como siempre, con elementos entre paréntesis y hueco para que lo rellenéis, ¿vale? Pues Dad cook, papá cocinar, the turkey for tomorrow, el turkey, que es el pavo, for tomorrow para mañana, ¿vale? Y otro ejemplo, otra pregunta, companies promote their products, las empresas promocionar sus productos. Vale, pues vamos a hacer la pregunta. How is Dad cooking the turkey for tomorrow? Es un presente continuo. ¿Por qué? Porque no lo cocina todos los días, lo está cocinando en un momento puntual para mañana. Por lo tanto, es un presente continuo, ¿vale? How is Dad cooking the turkey for tomorrow? ¿Cómo está papá cocinando el pavo para mañana? Y en este caso, como se refiere a las empresas en general, pues estamos trabajando con un presente simple, ¿vale? Por lo tanto, how do companies promote their products? ¿Cómo las empresas, companies, promocionan sus productos? Que nosotros no preguntaríamos así, no diríamos cómo promocionan las empresas sus productos, sino que diríamos cómo las empresas promocionan sus productos, ¿vale? Mejor dicho, nosotros diríamos cómo promocionan las empresas. Empezaría por el verbo. Sin embargo, daos cuenta que en inglés la pregunta se hace con el sujeto delante. How do companies? Porque delante del sujeto ya estamos empleando el auxiliar de interrogación que me indica que es una pregunta, ¿vale? Por lo tanto, traducido literalmente sería cómo las empresas promocionan sus productos, pero nosotros no preguntamos así. Lo preguntaríamos al revés. ¿Cómo promocionan las empresas? Cuidado con esto porque si pensáis en español vais a intentar poner el verbo delante y está mal. Ya veis que delante lo que va es el sujeto, ¿vale? Bien, y vamos ya al apartado de práctica, como siempre, donde vamos a practicar, como estáis viendo en el encabezamiento, con las sesiones 26 y 27, ¿vale? El apartado de práctica consiste en pensar en oraciones, en situaciones, en experiencias que vivamos en nuestro día a día, en nuestra rutina, en nuestra vida habitual, que tengan que ver con esto que acabamos de estudiar y intentemos hacer preguntas que tengan que ver con esas rutinas y que nosotros habitualmente utilicemos en nuestra vida diaria en español. Bueno, pues ¿cómo sería en inglés? Yo os doy ejemplos para que lo veáis, ¿vale? Pero ahora os toca a vosotras y a vosotros exprimiros el coco y pensar qué tipo de cosas que tiene que ver con esto que acabamos de estudiar, que os acabo de explicar, que tiene que ver con vuestra vida diaria y qué tipo de preguntas de este tipo haríais y cómo las haríais en inglés, ¿vale? Bien, la primera. Who manages your department? ¿Quién dirige? Manage significa dirigir tu departamento, ¿vale? En este caso es el verbo presente simple directamente porque estoy preguntando por el sujeto y cuando no hay sujeto os recuerdo que no se puede utilizar ni el do ni el does en presente simple. Where is your family going for Christmas? Dice, ¿dónde está yendo tu familia estas navidades? Es decir, ¿dónde va tu familia estas navidades? ¿Vale? No lo hemos visto todavía, en el presente continuo se utiliza también para el futuro, cuando estamos hablando de hechos que damos por seguro, ¿vale? Lo veremos en su momento cuando trabajemos con el futuro. What are you doing at the moment? ¿Qué estás haciendo en este momento? Típica pregunta que se hace en todos los idiomas, ¿vale? Bueno, pues presente continuo con what, ¿vale? No tiene mayor secreto. How do people benefit from their solar panels? Dice, ¿cómo la gente se benefit from their solar panels, de sus paneles solares? ¿Vale? Pues ¿cómo?
how tampoco tiene mayor secreto. Una pregunta hecha con un how en presente simple donde estamos utilizando el to como auxiliar de interrogación, ¿vale? What's weather like in Madrid? Es decir, ¿qué tiempo hace en Madrid? Para hacer una pregunta con cómo es el tiempo en un sitio, la pregunta siempre va a ser así. What is weather like? ¿Vale? Eso significa cómo es el tiempo. What's weather like? Siguiente, when are you cleaning your room? Cuando estás limpiando tu habitación, es decir, sobre el futuro, igual, dando por seguro que vas a limpiar la habitación, pero ¿cuándo la vas a limpiar? ¿Vale? ¿Cuándo limpias la habitación? When are you cleaning your room? Un when, cuando, con un presente continuo. Normal y corriente, no tiene mayor secreto. Why are prices rising so much? Dice, ¿por qué are prices, están los precios rising, subiendo so much, tanto, ¿vale? Esto es algo que todo el mundo se pregunta y yo también. Pregunta de lo más habitual. ¿Por qué suben tanto los precios? ¿Por qué subirán? ¿Vale? Ojalá no subieran tanto. With whom, y en este caso fijaos que estoy utilizando el with directamente con el whom, ¿vale? With whom is your sister developing her study? ¿Con quién está tu hermana desarrollando su estudio? Pero yo esta pregunta también la podría haber hecho así. Who is your sister developing her study with? Y pongo el with al final. Y ya no habría un whom con M. Habría un who sin M. Y más de una dirá, ya vale, pero si las dos valen, ¿es igual? No, no es igual. Hay una que es la favorita de ellos. ¿Y cuál es la favorita? La que lleva la preposición al final. Así que poneos las pilas. Y acaba de aparecer aquí una imagen con más ejemplos con todos ellos, ¿vale? Con todos los que acabamos de estudiar. El who, el where, el when, why, what, how. Bueno, pues os los leéis, los veis y intentáis entenderlos y ahí tenéis por más ejemplos para que os soltéis un poquito más, ¿vale? Y como siempre, el online practice, os recomiendo que vayáis a la agendaweb.org, os vayáis al apartado de ejercicios gramaticales número 1 y ahí tenéis el apartado de ejercicios sobre preguntas, questions. Questions, exercises, ¿vale? Pues ahí podéis practicar perfectamente sin ningún problema con ellos. Y también podéis iros a mansioningles.com si queréis aclarar algún tema o alguna cosa que no hayáis entendido en español, aunque está todo aquí explicado en español también. Pero bueno, si queréis ampliar un poquito, en mansioningles.com también os hacen la explicación de los pronombres y de los adverbios interrogativos, ¿vale? Y como siempre, el diccionario recomendado webreference.com para que podáis buscar todas aquellas palabras, todo aquel vocabulario que desconozcáis y que necesitéis para poner vuestros propios ejemplos o para traducir algún que otro ejemplo que yo os haya dado aquí, por ejemplo, pues los ejemplos que aparecen aquí en el recuadro de la imagen, ¿vale? Bien, y espero que os haya resultado de provecho esta nueva sesión, como todas las demás que hemos venido viendo, y ya pasamos directamente, como siempre, a el recordatorio. If you like this channel, si te gusta este canal, suscríbete, sign up, ¿de acuerdo? Bien, no os voy a marear porque siempre os digo lo mismo, aunque es posible que entre alguna persona nueva que no tampoco sea consciente de esto y por eso lo repito tanto, ¿no? Pero simplemente voy a ser muy telegráfico en esta ocasión. Formad parte de nuestra gran familia, beneficiaos de tener en primicia todos los vídeos que yo voy subiendo para formar parte de este canal que nos integra a todas y a todos para disfrutar aprendiendo inglés. Thank you very much for your attention. Enjoy your week, enjoy your weekend, and see you next week. Bye bye. See you.